Señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, esta defensa viene a formular excepción de improcedencia de acción en el presente expediente a partir de la imputación respecto a mi patrocinado, el señor exministro Juan Manuel Carrasco Millones, a partir de la imputación de los delitos de aceptación ilegal de cargo y falsedad genérica. Las pretensiones respecto a ambos casos es que una vez revisado lo que es objeto de debate y evaluada la pretensión de esta defensa, se identifique que respecto a los dos hechos de objeto de imputación, esto es el hecho 1, se determine y se declare el sobreseimiento en razón a que no resulta justiciable penalmente al amparo del artículo 6.1, literal B, el segundo presupuesto, y respecto al hecho número 2, no constituye delito, el sobreseimiento porque no constituye delito el hecho número 2, al amparo del artículo 6.1, literal B, primer presupuesto. Señor juez, para entender un poco el contexto o la naturaleza de estos hechos, que tienen una connotación estrictamente política, pero que finalmente se ha judicializado a partir del presente caso, vamos a advertir que, como es de público conocimiento, mi patrocinado era fiscal en el ejercicio del cargo. En virtud de ello, el 26 de julio del 2021, formuló una solicitud de suspensión de labores, una licencia sin goce de haber, que equivale a una suspensión perfecta de labores. Esto es, no se cumple con las funciones inherentes al cargo de fiscal y tampoco se percibe un tipo de remuneración. Las razones que se esgrimieron, entre muchas otras, era la aspiración a asumir un cargo en otra entidad, un cargo público, pero entre otras, razones personales. Es sumamente extensa, limitada a razones personales, creo que es acotado, sin embargo, la imputación es porque se expresó razones personales. Sobre ello vamos a entrar posteriormente cuando hagamos el análisis de tipicidad respecto a los hechos imputados. En mérito a ello, el Ministerio Público emitió la resolución de Fiscalía de la Nación 1880-2021 MPFN el 27 de julio del 2021, concediendo de licencia a mi patrocinado de 90 días desde el 28 de julio al 25 de octubre. En mérito a eso, se realizó el acto protocolar de juramentación como ministro de Estado en la cartera del Interior el 28 de julio de 2021 y recién el día 29 de julio se emitió la resolución. Se promulga la resolución y el 30 se publica la resolución que lo declara ministro de Estado. En el marco de esto se produjo la renuncia, a partir de esta asunción de cargo, de mi patrocinado, que a partir de lo dispuesto por la Fiscalía de Nación se establecía que tenía efectividad a partir del 2 de agosto. En puridad, en razón a la publicación que se realiza respecto a la renuncia, el 3 de agosto asume como ministro de Estado. Esto es solamente un contexto general para poder saber un poco cómo es que se produjeron los hechos. Sin perjuicio de ello, señor juez, vamos a advertir nosotros que ¿por qué no renuncia? Porque uno de los cuestionamientos que se hizo en su momento en el Parlamento y que finalmente sirven de móvil de la presente denuncia es ¿por qué no renunció al cargo de fiscal para poder asumir el cargo de ministro de Estado? Y es que el reglamento de la carrera administrativa, aplicable a los jueces y fiscales, establece que las renuncias se tienen que presentar con 30 días calendarios de anticipación. Y atendiendo a los tiempos entre que se le convoca a integrar parte del Estado, parte del gabinete ministerial o parte de algún puesto público en el marco de la nueva gestión presidencial, no concurría este plazo, porque además esto hubiera generado la imposibilidad que en el marco de la meritocracia él pudiera acceder al cargo de ministro de Estado. Sin embargo, él solicita esta licencia sin goce de haberes. En esa línea, como sabemos, Servir es el órgano técnico en el marco de lo que es la gestión de los recursos humanos. Dentro de los sistemas administrativos que tiene el Estado, el sistema administrativo de recursos humanos tiene como órgano rector al Servir. Este se encarga de emitir criterios vinculantes o criterios orientadores respecto a la interpretación de las normas vinculadas con los recursos humanos. Y en el informe técnico 1438-2021, Servir establece que aquellos servidores bajo el régimen del decreto legislativo 276, que es al que pertenecía bajo el cargo de fiscal mi patrocinado, puede suspender su vínculo laboral hasta por 90 días, pero además establece que dentro de este plazo de suspensión perfecta de labores, puede vincularse a otro puesto de trabajo, situación que concurría en el presente caso. Esto es, mi patrocinado pedía suspensión perfecta de labores en el marco de su contratación bajo decreto legislativo 276 como fiscal para asumir otro cargo público. En este caso, él desconocía en ese momento, pero que posteriormente se materializa en el cargo de ministro de Estado. A partir de eso, entendiendo ya este contexto, señor juez, es de advertir que los hechos objeto de imputación, y para lo cual nos hemos remitido a la resolución número 1
que es la que finalmente recibe la formalización de la investigación preparatoria, se tiene que en puridad el hecho 1 es haber aceptado el cargo de ministro de Estado sin contar con los requisitos constitucionales, así lo recoge expresamente la disposición de formalización y posteriormente la resolución número 1, que es la que comunica la formalización de la investigación preparatoria, y legales para asumir dicho cargo político. Por ende, es objeto de análisis de aquí en adelante los elementos objetivos respecto al tipo imputado y los hechos objeto de imputación. El delito que se le imputa es el delito de aceptación ilegal de cargo previsto en el segundo párrafo del artículo 381 y que hace referencia a que, siendo un delito común, cualquier sujeto acepte un cargo sin contar con los requisitos legales, corresponde la misma pena que quien lo nombra. Por lo que corresponde analizar, señor juez, si a partir de los hechos imputados, esto es, que mi patrocinado no contaba con los requisitos para ser ministro o sí contaba con los requisitos de ser ministro. Para ello, señor juez, vamos a advertir además cuál es el bien jurídico objeto de protección de este tipo penal. Este tipo penal lo que busca es la legalidad respecto a los nombramientos, la preservación de la legalidad en los nombramientos. ¿Por qué? Porque en el marco de la meritocracia se espera que los funcionarios que asuman la función pública ostenten las características, los perfiles, especializaciones y demás que se requiera para el cargo público. Por lo que el tipo penal fue pensado para aquellos funcionarios que tienen un perfil específico, que está referido más bien a la propia naturaleza del ejercicio del cargo. Y es por eso que cada perfil específico, por ejemplo, ser juez, ser fiscal, tiene un perfil específico y requiere para el cumplimiento de dicha función algunas características, ya sea tiempo de servicio, tiempo en el ejercicio de una determinada profesión, experiencia laboral o algún tipo de especialización. Pero ¿qué ocurre, señor juez, en el marco del ejercicio de la función pública? Cuando hablamos de la función pública, para entender este bien jurídico, vamos a advertir que la función pública tiene que entenderse como el desempeño de las funciones. Esto es, yo te establezco un perfil para cumplir una función determinada. Por ejemplo, un abogado recién salido de la universidad no podría pensar en postular a ser fiscal supremo o juez supremo porque no ostenta los requisitos del cargo que le exigen desempeñar funciones tan complejas como el asumir una audiencia de esta naturaleza. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional establece que para hablar de funcionario público tiene que vincularse no solamente con el catálogo como requisito objetivo, sino con el requisito subjetivo vinculado a que desempeñe funciones públicas. Esto es importante, ¿por qué, señor juez? Porque para poder hablar de alguna afectación al bien jurídico, objeto de protección en este tipo penal, tendríamos que identificar que mi patrocinado habría afectado el desempeño de la función pública de fiscal o de ministro de Estado. Sin embargo, como vamos a advertir, señor juez, estando en una suspensión perfecta de labores, mi patrocinado, más allá del título de fiscal, no ejercía función pública alguna como fiscal, porque estaba en suspensión perfecta de labores. Esto redunda, señor juez, cuando verificamos los requisitos para el cargo de ministro. Los requisitos para el cargo de ministro, por su propia naturaleza, que es un cargo de confianza, están previstos en la Constitución Política, que además es otro dato particular. Este bien jurídico que hemos hecho referencia guarda relación con la función pública, pero a partir justamente de los perfiles que requiere el ejercicio de la función pública, por lo que hace referencia a una disposición legal. Por eso hace referencia a requisitos legales. En este caso, no están los requisitos para ser ministro en una ley alguna, sino más bien en la Constitución. Sin perjuicio de ello, señor juez, que además ya es una evidencia palmaria de la inexistencia del elemento del tipo referido a los requisitos legales, porque no hace referencia a la definición de requisitos constitucionales en razón al bien jurídico objeto de protección, vamos a ver que también cumplía con los requisitos para ser ministro de Estado. Así, se establece el artículo 124 de la Constitución que para ser ministro de Estado debe ser ciudadano de ejercicio y tener 25 años de edad. En el caso concreto, mi patrocinado era ciudadano de ejercicio y además tenía más de 25 años de edad. ¿Por qué era ciudadano de ejercicio? Porque conforme al artículo 33, la única posibilidad de suspender el ejercicio de la ciudadanía, que es un presupuesto para ser ministro de Estado, es que hay una resolución judicial de interdicción que no ostenta ni ostentaba mi patrocinado, alguna sentencia con pena privativa de libertad que tampoco ostenta mi patrocinado, o una sentencia con inhabilitación de derechos políticos que tampoco ostenta mi patrocinado, ni ostentaba al momento de los hechos. En ese contexto, el señor Juan Carrasco Millones se encontraba cumpliendo los requisitos constitucionales para ser ministro de Estado. Sin embargo, ¿qué es lo que imputa el Ministerio Público? El Ministerio Público imputa y dice, señores, el señor Juan Carrasco Millones ha infringido, ¿qué cosa? El artículo 33, literal 16. ¿Pero de qué norma? De la carrera fiscal.
donde dice que son deberes de los fiscales dedicarse a exclusividad. Probablemente es un impedimento para poder asumir este cargo y todavía es objeto de discusión bajo nuestra tesis que exista tal impedimento. Sin embargo, sí podríamos hablar si es que la imputación fuera que el señor Juan Carrasco Millones, como fiscal, infringió un deber funcional. Si es que ese fuera incluso, señor juez, esta judicatura perdería competencia, porque la razón por la que nos encontramos ante esta judicatura es porque se le imputa la condición de ministro de Estado o de alto funcionario para ser juzgado por esta Corte. En ese mismo contexto, y además con un error en el marco de ello, se imputa también haber infringido un requisito legal previsto en el artículo 20. Sin embargo, señor juez, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el Decreto Legislativo 052 se encuentra derogado. Se encuentra derogado por la disposición única complementaria derogatoria de la Ley 30483, que es la Ley de Carrera Fiscal. Se señala también, señor juez, en la imputación que sería el artículo 20 con el artículo 21. Como usted puede verificar en pantalla, no vemos cómo es que podría haber una afectación o infracción de un requisito legal respecto a una disposición derogada y, por otro lado, referido al artículo 21, que no encontramos algún tipo de relación respecto a ello. Por lo que en puridad, la supuesta infracción está habilitada solamente respecto a cualquier fiscal que pretendería ejercer un cargo en simultáneo, siempre bajo la premisa de que el bien jurídico objeto de protección es el ejercicio de la función pública, no solo ostentarla, sino el ejercer la función pública. Es más, advirtiendo justamente que, bajo la tesis del propio Ministerio Público, el propio Ministerio Público, a partir de la Autoridad Nacional de Control, ha advertido que el señor Juan Carrasco Millones habría cumplido con alguna infracción en razón a esta incompatibilidad y ha sido sancionado con una suspensión por 6 meses, que por cierto se encuentra en un proceso contencioso administrativo. Porque claro, la propia Autoridad Nacional de Control, esto es, el Ministerio Público, a través de este órgano autónomo que es llamado Autoridad Nacional de Control, tiene claro que los hechos que finalmente se pretenden imputar tienen que ver con infracciones en su condición de fiscal y no como ministro de Estado. ¿Por qué? Reitero, porque para ser ministro de Estado cumple con todos los requisitos constitucionales, no legales, que se han previsto para dicho cargo. Luego, señor juez, vamos a analizar el hecho número 2. El hecho número 2, previsto en la página 5 de la resolución 1 de la comunicación de la formalización de la investigación preparatoria, también redunda en atípica en razón a los hechos que vamos a esgrimir. Esto es, se pretende imputar a mi patrocinado que este habría alterado intencionalmente la verdad al consignar información falsa a partir de 2 solicitudes. La primera, una carta del 26 de julio, donde se señala que la licencia sin goce de haberes por motivos personales, cuando, bajo la tesis fiscal, el objeto de la licencia era ser nombrado ministro del sector interior. Por lo que, señor juez, usted a priori va a advertir que lo que vamos a discutir o lo que se pretende discutir en el marco de la investigación preparatoria es descubrir cuál es el concepto de motivos personales. Situación que además, señor juez, la solicitud redunda en otro tipo de razones, pero la imputación fiscal parte de motivos personales. Y entonces se pretende desgastar la administración de justicia para discutir qué cosa es motivos personales y si finalmente dentro del catálogo de ministros personales puede ir o no ser ministro de Estado. A criterio, bajo la tesis de la imputación fiscal, se señala que el establecer una licencia sin goce por motivos personales, cuando se pretende un cargo de ministro de Estado, eso no es ministros personales, por lo cual se está alterando la verdad. Criterio que nosotros estimamos que no se ajusta a derecho bajo el principio del artículo 4 del título preliminar del Código Penal, que hace referencia justamente al principio de lesividad y en qué medida esto puede afectar a la administración. Y el segundo hecho objeto de imputación, a partir de la formalización y finalmente lo que prevé esta resolución 1 que comunica la formalización de la investigación preparatoria, el segundo hecho presuntamente falso que se imputa es que con fecha 28 de julio se habría consignado, o mejor dicho, se habría consignado en la carta de renuncia del 2 de agosto la fecha de 28 de julio, cuando en realidad habría sido elaborada con fecha 2 de agosto, cuando se legalizó firma ante el notario público. Esta información, señor juez, es una información que resulta manifiestamente atípica, porque se pretende decir que la fecha que obra en el documento, como no coincide con la declaración del notario, es un hecho falso, cuando en realidad, como usted puede apreciar de la propia imputación, no se trata
o no hay una sola declaración, por lo menos no está así establecido en el marco de la imputación, que mi patrocinado haya señalado que está renunciando el 28 de julio cuando en realidad está haciendo el 2 de agosto, sino que el documento tiene una fecha, como se señala en la imputación, y el notario legaliza el documento en otra fecha. A partir de ello, señor juez, la imputación que se hace por estos hechos es el de falsedad genérica y se habla primero de alterar la verdad. Elementos objetivos del tipo que se cuestionan aquí es alterar la verdad con perjuicio a terceros. A partir de eso, señor juez, el bien jurídico objeto de protección, que es lo que protege este delito, conforme lo ha señalado la Casación 20-2018 Suyana, es que se protege el principio de veracidad. Y aquí es lo grave, señor juez. Vamos a discutir si un hecho es verdadero o es falso. Para a partir de ese hecho es verdadero o falso, poder saber que mi patrocinado infringió este principio de veracidad. Pero no basta con que el hecho sea falso, sino que además tiene que tener relevancia penal, lo que guarda relación con el artículo 4 del título preliminar del Código Penal. Y entonces, señor juez, lo que se pretende es, respecto al primer subhecho del hecho 2, es que en esta sede, a nivel de todo el proceso, se determine qué cosas son motivos personales para el señor Juan Carrasco Millones y cómo es que dentro de los motivos personales de Juan Carrasco Millones no podía entenderse que era asumir cargo de Estado. Bajo esa misma perspectiva, señor juez, no se advierte. Es más, no encontramos posibilidad alguna de poder adivinar o saber cuál es el alcance de los motivos personales y por qué, bajo la tesis del Ministerio Público, los motivos personales no podrían ser asumir un cargo de ministro de Estado. Reiterando, señor juez, que incluso la propia carta señala además otras razones. Pero de la propia imputación se tiene que no se puede, y estimamos que el derecho penal bajo el principio de mínima intervención no tiene competencia para alcanzar a definir qué cosas son motivos personales y a partir de esa definición de motivos personales señalar es falso o es verdadero que el asumir un cargo de ministro de Estado es o no es un motivo personal. Y finalmente, señor juez, el otro hecho en el marco de este hecho 2, esto es el subhecho B, referido a que habría falsificado, habría alterado la verdad al señalar una fecha cuando es otra, es importante distinguir la fecha que ostenta el documento y la fecha cierta que ostenta un notario. No existe marco legal alguno que exija que los documentos que van a ser certificados por un notario tengan que tener la misma fecha que cite el notario. Señor juez, estoy seguro que su propia judicatura recibe escritos con fechas distintas a las que finalmente se incorporan en el expediente o se presentan en la misma mesa de partes, por omisión, porque se preparó el documento en una fecha y se presentó en otra, etcétera. Por lo que corresponde definir qué cosa es lo que finalmente hace el notario cuando emite una certificación, y es justamente el dar fecha cierta, que conforme lo ha señalado la Casación 3899-2015 Lima, establece que la fecha cierta es aquella que comprende el tiempo en el que el acto jurídico se verifica, no en el que se elabora, en el que se verifica. Esto es, en el que el funcionario público verifica tener a la vista el documento. Ni siquiera le da avisos de legalidad, ni siquiera certifica la veracidad de los hechos que contiene el documento. Única y exclusivamente certifica en qué momento tuvo a la vista el documento. Entonces, cuando el notario certifica la fecha, es la fecha en la que el notario certificó haber visto la firma en el documento, que no tiene nada que ver, como se puede advertir, o mejor dicho, es manifiestamente evidente que los hechos no se ajustan a los elementos objetivos del tipo y por ende recaen en un hecho que no constituye delito. Razón por la cual solicitamos a su judicatura que en su oportunidad declare fundada la excepción de improcedencia de acción formulada.